Hola, somos el Grupo 11, soy Clemente Valenzuela y esta es nuestra presentación sobre cómo Linux es la base del cloud computing. Para entender por qué Linux es tan importante, primero debemos definir qué es cloud computing. En términos simples, es la disponibilidad bajo demanda de recursos, como almacenamiento, poder de procesamiento y aplicaciones, todo a través de Internet. Básicamente, elimina la necesidad de que las empresas y los usuarios compren y mantengan sus propios servidores físicos. Además, Cloud Computing permite escalar aplicaciones hacia arriba o hacia abajo basándose en la demanda. Es ideal para entornos de producción que requieren elasticidad, como Amazon Web Services. Bueno, ¿por qué surge Cloud Computing? Surge por una necesidad crítica. Los centros de datos modernos son demasiado complejos. Consisten en una variedad de componentes que interactúan entre sí y el usuario final no necesita y quizás ni siquiera quiere entender esa complejidad. Solo quiere consumir recursos de forma rápida y flexible. Así, el cloud computing transforma el centro de datos. Pasamos de comprar hardware para levantar un servidor a un modelo de arriendo de recursos o incluso de servicio público. Consumimos estos recursos de manera similar a la que consumimos agua o electricidad. Aunque la nube puede correr sobre varios sistemas operativos, la realidad es que Linux es el que predomina. La gran mayoría de la infraestructura de nube pública, como la de Amazon o la de Google, se basa en Linux, debido a su naturaleza de código abierto, su eficiencia, su capacidad de personalización. Así, podemos clasificar la nube en tres capas principales. Primero, infraestructura como servicio. Aquí se proveen los bloques fundamentales, como máquinas virtuales, redes y almacenamiento. En esta capa, distribuciones de Linux, como Ubuntu o CentOS, son estándares de la industria porque permiten a los administradores configurar servidores robustos sin costos de licencia elevados. CentOS, en particular, sé que es gratuito, por lo cual eso lo diferencia de, por ejemplo, Windows, para el cual habría que pagar una licencia. Luego viene plataforma como servicio. Esta capa ayuda a los desarrolladores a crear aplicaciones sin tener que preocuparse por el hardware o el sistema operativo. De hecho, herramientas famosas como Docker nacieron en empresas de plataformas como servicio, precisamente para gestionar miles de aplicaciones de forma eficiente sobre Linux. Finalmente, está software como servicio, donde el software, valga la redundancia, que consumimos directamente por internet, es aquel como Dropbox o GitHub. Aunque no lo veamos, la infraestructura detrás de estos servicios masivos está basada casi enteramente en Linux, para garantizar su eficiencia. Entonces, ¿por qué es tan difícil gestionar todas estas aplicaciones en la nube? Aquí nos encontraremos con el problema del infierno de las dependencias. Entenderlo es muy simple. Imaginen que tienen dos aplicaciones. Una necesita la versión 1 de una librería y la otra necesita la versión 2. Si intentan correr ambas en el mismo servidor, lo más probable es que tengan un conflicto de alcance de las versiones, de choque de las rutas. Ambas aplicaciones les pueden decir, por un lado, tienes la versión de la librería incorrecta. Y en la nube, el cual es una máquina gigante que se comparte, podrían haber miles de versiones de una misma librería. Entonces, ¿cómo Linux soluciona esto? Lo soluciona con encapsulamiento. ¿Cómo lo logran? Empecemos por lo fundamental, la arquitectura. Antes se utilizaban máquinas virtuales. El problema de las máquinas virtuales es que virtualizan el hardware. Cada una necesita instalar un sistema operativo completo, lo que consume mucha RAM, CPU y tarda minutos en iniciar. Sin ir más lejos, para este ramo tuvimos que descargar Debian.
Debian en mi computador se demora un par de minutos en iniciarse y efectivamente consume una cantidad considerable de RAM y de CPU. Linux cambia este gran peso de los recursos con los contenedores, que a diferencia de las máquinas virtuales, que virtualizan el hardware, los contenedores virtualizan el sistema operativo. Comparten el mismo kernel del anfitrión. Y esto los hace muy muy ligeros. Pueden pesar megabytes en lugar de gigabytes, que es un orden de magnitud considerable. Además, arrancan en milisegundos, porque no hay que iniciar un sistema operativo desde cero. Esto es esencial para la naturaleza de on-demand de la nube. Si yo quiero hacer algo en la nube, no me sirve tener que esperar 3 minutos a que se inicie una máquina para recién ahí poder empezar a hacer lo que quería hacer. Yo quiero que cuando yo mando algo a la nube, el resultado sea lo más inmediato posible. Y eso logran los contenedores. Ahora, por supuesto, es muy importante mencionar que Linux no solo corre contenedores, también es la base de la virtualización tradicional. Herramientas como las máquinas virtuales basadas en kernels convierten a Linux en un hipervisor, que esto permite a proveedores como Google Cloud o Amazon correr múltiples sistemas operativos aislados en una sola máquina física. Es decir, Linux domina ambas áreas, la de las máquinas virtuales y la de los contenedores. Bueno, entonces, ¿cómo logramos que se compartan el kernel sin mezclar los datos y se arme un desastre? Aquí entra el kernel de Linux con dos tecnologías clave: namespaces y control groups. Namespaces es la tecnología de aislamiento. El namespace engaña al proceso para hacerlo creer que el contenedor es el único que está corriendo en el sistema. Y el network namespace le da su propia dirección. Un gran análogo para esto es como si el contenedor fuera un inquilino, que se le da su propia llave y departamento en un edificio. Por supuesto, él no puede entrar con esa llave a los departamentos de sus vecinos, ¿cierto? No pueden ver qué están haciendo. Y viceversa. Entonces, si es que los namespaces son estos inquilinos y estos departamentos, los control groups serían la administración del edificio. Los groups permiten limitar y contabilizar exactamente cuánta memoria, cuánto almacenamiento en disco y cuánta capacidad de procesamiento está usando cada contenedor. En la nube esto es vital, pues un cliente no puede acaparar todos los recursos. Así aseguro que haya algo de equidad y que una aplicación pesada no consuma todos los recursos y tumbe el servidor por completo. En temas de seguridad, plataformas como AWS utilizan instancias con Security Enhanced Linux para imponer políticas de control de acceso obligatorio. Esto es vital para evitar que si un atacante entra en un proceso pueda rápidamente escalar privilegios y tomar control de toda una nube. Entonces se impulsan los contenedores rootless y las tecnologías como Singularity. Estas herramientas permiten que un contenedor se ejecute como un proceso de usuario normal sin privilegios especiales. Esto lo nombramos para mostrar la flexibilidad de Linux, que es capaz de evolucionar su propia arquitectura de seguridad para adaptarse a entornos donde la protección de datos es algo crítico. Por último, hablemos de la eficiencia en el almacenamiento. Como estamos en una máquina compartida, ser eficiente con el almacenamiento es muy importante. Linux utiliza sistemas de archivos por capas. Y esto utiliza una técnica que se llama copy on write. Entenderla es muy simple. Solo hay que imaginar que se tienen 10 contenedores que están utilizando la misma base, como Debian. Linux no copiará la imagen de Debian 10 veces. Utilizará la misma imagen base de solo lectura para todos y solo guardará los pequeños cambios que hace cada uno. Así, si un contenedor modifica un archivo, Linux creará una copia de ese archivo específico en ese momento.
y dejará el original intacto para los demás. Esto ahorra muchísimo espacio en disco y hace que los despliegues en la nube sean casi instantáneos y por supuesto muy baratos. El orden de magnitud de aquí pasamos de tener 10 imágenes a solo una que se reutiliza. Y esto puede ser, eh, disculpa, puede ser expandible a quizás más órdenes de magnitud. Por lo tanto, paso de tener un montón de imágenes para un montón de usuarios a tener solamente una y solamente guardar los cambios que hace cada usuario, lo cual me ahorra un montón de espacio. Bueno, hasta ahora hemos hablado de cómo Linux gestiona solo un contenedor, o 10. Pero en la nube moderna, empresas como Netflix o Spotify, que las usamos en nuestro día a día, no corren un contenedor, corren miles o millones. Gestionarlos manualmente no es una opción. De aquí nace el concepto de orquestación. Por un lado, tenemos Docker Swarm, que utiliza un modelo de control compartido y está integrado nativamente. Es más fácil y simple de configurar para equipos pequeños. Pero ahí está el punto, que es solamente para equipos pequeños. Por otro lado está el gigante, Kubernetes, el cual utiliza un modelo de control distribuido. Es más complejo, pero es el estándar de la industria porque permite el escalado automático y actualizaciones sin tiempo de inactividad. ¿Por qué lo mencionamos? Porque Kubernetes solo es posible gracias a Linux. Este no es más que un sistema que automatiza el uso de los namespaces y control groups de Linux a través de miles de computadoras simultáneamente. Entonces, ¿qué ejemplo de Linux se usa actualmente en la nube? Primero, Ubuntu Server. Ubuntu Server es muy popular en entornos como AWS, Amazon Web Services, por ser amigable para el usuario y tener frecuentes actualizaciones. Luego está Red Hat, el cual es el estándar para corporaciones que necesitan estabilidad crítica y soporte a largo plazo. Y luego está CentOS y Debian, los cuales son las opciones preferidas de quienes buscan estabilidad y robustez sin los costos de licencias comerciales, ideales para escalar sin que el precio se dispare. En resumen, la nube moderna, tal y como la conocemos hoy, rápida, escalable, económica, no sería posible sin estas características nativas del kernel de Linux, que es los contenedores, que permiten hacer más cosas con muchísimo, muchísimo menos hardware. Muchas gracias por su atención. Hola, soy Ignacio Mire del Grupo 11 y en esta demo les voy a mostrar de forma práctica cómo se ve la base del cloud computing usando Linux. La idea es simular lo que pasa en un proveedor de nube cuando creamos una máquina virtual. En vez del data center físico, aquí estoy usando VirtualBox y dentro de él tengo instalada una máquina con Ubuntu 24.04 LTS. Esta máquina se comporta como un servidor en la nube al que yo accedo solo por consola. Lo primero que vamos a hacer es describir el servidor que vamos a ocupar, darle contexto a qué máquina estamos conectados, qué sistema operativo tiene y qué direcciones de red está usando. Para eso voy a usar tres comandos básicos. Partiendo con hostname, obtengo el nombre del servidor dentro de la red. Piensen que en un proveedor de cloud, cada instancia tiene su propio nombre o identificador, y aquí lo vemos desde dentro de una máquina. Luego, con este otro comando, unname, se muestra la información del kernel y del sistema, la versión de Linux, la arquitectura y otros detalles técnicos. En la práctica, cuando elegimos una imagen de Ubuntu, Debian o otra distro en la nube, estamos seleccionando justamente este tipo de configuración. Por último, con IP, filtrando por internet, veo las direcciones IP que tiene asignada este servidor.
En un escenario real de cloud computing, una de estas IPs sería la que expone hacia afuera, la que se expone hacia afuera para que los clientes se conecten, ya sea por SSH o por HTTP. Ahora que ya sabemos qué servidor tenemos, lo vamos a convertir en algo útil dentro de un modelo Infrastructure as a Service. La idea es instalar un servicio web para que esta máquina pueda responder peticiones como lo haría una instancia de AWS o en Google Cloud. Aquí uso sudo apt install nginx para instalar nginx, que es un servidor web muy usado en producción. En un esquema IaaS, el proveedor de nube me da la infraestructura y el sistema operativo Linux, y yo soy responsable de instalar y configurar servicios como este. En mi caso, ya tenía Nginx instalado, porque probé la demo antes de grabar Pero este es el comando que usaríamos en un servidor limpio. Una vez instalado el servicio, tengo que verificar que realmente esté corriendo. Con systemctl status Nginx administro los servicios del sistema. Aquí podemos ver que el servicio Nginx aparece como active o running, lo que significa que el servidor web está levantando y funcionando dentro de este Linux. Ahora que sabemos que el servicio está activo, vamos a comprobar que realmente responde a las peticiones HTTP. Con curl HTTP localhost estoy haciendo una petición HTTP directa al servidor web que corre en esta misma máquina. La respuesta que vemos es el HTML de la página por defecto de Nginx. En mi caso, edité este archivo para que aparezca un mensaje personalizado, de modo que se note que el contenido depende de lo que configuramos dentro del servidor. Esto muestra que desde la consola puedo desplegar y actualizar una pequeña aplicación web sobre una instancia Linux, como haría en un entorno de cloud real. Entonces, ¿qué vimos en esta demo? Partimos con una máquina virtual Linux que simula una instancia en la nube. Describimos el servidor usando comandos como hostname, unname e IP, igual que harían un administrador al conectarse por SSH o una máquina remota. Luego instalamos y verificamos un servidor web en Jinx, mostrando cómo, con el modelo Infrastructure as Service, nosotros controlamos el sistema operativo y los servicios que corren encima. En nuestra presentación teórica hablamos también de Platform as a Service y Software as a Service, y del problema del Dependency Hell. Sobre esta misma base de servidores Linux se construyen los contenedores y plataformas que aíslan aplicaciones, resuelven conflictos de dependencias y permiten desplegar cientos o miles de servicios de forma eficiente. Pero todo parte por algo tan simple como lo que vimos hoy. Esta instancia Linux en la que podemos instalar servicios, administrarlos y responder peticiones desde la nube. Muchas gracias por ver la demo.